buenos días, amigos y amigas que me escuchan. Aquí Gisela Movilla desde Joyas del Corazón. Hoy tengo una palabra bien importante para dejarte juntamente con una buena noticia. Sabemos que siempre la palabra de Dios son buenas nuevas, buenas noticias, pero en este día yo quiero que tú desde tu casa anotes esta fecha, porque hoy, marzo 23, 2025, va a quedar aquí grabado una buena noticia para que estén al pendientes luego en esta semana. Pero quiero comenzar abriendo con este texto bíblico en el Salmo 33, versículo 20 al 22, que dice: Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Y el título que le quiero dar en esta mañana a este podcast es Tiempos de espera. Tiempos de espera. En esta mañana preparé esto rapidito porque necesitaba dejarle estas buenas nuevas a todo aquel que me escucha en este momento, donde sea que tú estés. Y me alegra mucho cuando veo en la data de mi podcast hasta dónde está llegando estos mensajes. Y el Señor es bueno y es fiel, y Él hace que esta palabra corra por el mundo para que nadie se quede sin la oportunidad de recibir algo de Él, sin la oportunidad de saber que hay un Dios que te ama, que está esperando que tú le rindas tu corazón. Así que Dios es fiel y es bueno. Él quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Pero quiero comenzar hablándote de este tema bien importante, y hago una pausa y envío saludos a todos los que escuchan este podcast, en especial también, además de los que están aquí dentro de los Estados Unidos, de los que están en Puerto Rico, los de Sudamérica, Centroamérica, los de Europa, los de Asia, porque señores, hasta allá está llegando este podcast y Dios es bueno. Así que por esa misma razón quiero dejarte esta palabra en este día tan especial para ti y para mí. Tiempos de espera. No sé cuánto tiempo tú lleves esperando por algo específico. Y a veces te preguntas en tu mente y tu preocupación en tu corazón, y digas: ¿será que Dios me escucha? ¿Será que Dios sabe verdaderamente los anhelos de mi corazón? ¿O será que Dios se olvidó de mí? Quizás tú dirás: yo llevo tantos años esperando por esta petición y aún no la veo. Aún no oigo respuesta. ¿Será que Él está ahí? ¿Será que Dios es real? Pues mira, amigo y amiga que me escuchas, Dios es real. Y te voy a dar en esta preciosa mañana, acá de donde estoy, desde la Florida, en los Estados Unidos, a esta hora que es apenas las 11:11 de la mañana, te voy a dar ciertos ejemplos bíblicos de personas que, así como tú y como yo, han llevaron mucho tiempo esperando ciertas peticiones, promesas del Señor. Y el primero es Abraham y Sara, que ellos esperaron un hijo durante muchos años. Simplemente te voy a dejar, por eso te digo que tomes nota. Te voy a dejar las citas bíblicas para que lo leas
y para que veas y compares, porque son tantos ejemplos que te quiero dar que no puedo leerlos todos, pero te voy a dejar las citas bíblicas para que leas y veas con tus propios ojitos cómo es Dios al prometer algo. Abraham y Sara esperaron un hijo durante muchos años. Eso lo puedes buscar en Génesis 15, del 4 al 6. Y luego vino el nacimiento de Isaac, el hijo que ellos esperaban. Y miren aquí, después de 25 años de espera. Después de 25 años de espera. Eso lo pueden leer en Génesis 21, del 1 al 2. Así que ahí hay una promesa que si fuéramos nosotros, descartaríamos esa palabra que Dios le dio a Abraham y diríamos, no, eso fue una emoción mía, quizás eso nunca pasó o no va a pasar. Pero fíjense, ellos esperaron 25 años y Dios les cumplió lo prometido. Tenemos el próximo ejemplo, José. José, el que le llamaban José el soñador, porque siempre él estaba teniendo sueños, pero eran mayormente avisos del Señor, revelación del Señor para avisar. Pero José esperó años. Fíjense, después que ustedes vean bien y conozcan la historia, lo lean, después que fue vendido por sus hermanos porque se levantó celo con el niño soñador que soñaba grandeza cuando era joven. Y por eso hubo ese celito entre los hermanos y lo vendieron a los egipcios. Pero José estuvo años en esclavitud y prisión antes de ser gobernador de Egipto. Escuchen bien, años de esclavitud y prisión antes de ser gobernador de Egipto. Eso lo pueden buscar en Génesis 37, versículos 5 al 11. Y como les dije, él soñaba sus sueños de grandeza según veían la familia. Tú siempre estás soñando como que tú eres el grande aquí en todo. Sus sueños de grandeza cuando era joven, pero era que Dios ya le estaba mostrando a él lo que venía para su vida, pero los demás por celo no le quisieron creer y más bien lo viraron como diciendo, este se cree gran cosa. Entonces, esa parte pueden confirmarla en Génesis 41, del 39 al 41, donde fue elevado a gobernador de Egipto tras más de 13 años de espera. Él estuvo 13 años esperando en esa esclavitud, en esa prisión, hasta que fue elevado a gobernador. O sea, lo postularon como gobernador cuando Dios mostró que este era un joven fiel en todo lo que hacía. También vemos a Moisés. Vivió 40 años en el desierto, llamado por Dios. Eso está en Éxodo 3, del versículo 1 al 10. Vemos el pueblo de Israel que duró 40 años en el desierto. Y en este caso, ¿por qué duraron 40 años? Y pongan atención a esto. Porque todo depende cómo nosotros le creamos a Dios. Y hay momentos que Él extiende para nosotros el tiempo, pero para probar nuestra fe, para madurarnos, para enseñarnos a esperar. Pero en el caso del pueblo de Israel, esperaron 40 años por consecuencia de su incredulidad. Si ustedes leen las Escrituras, en el libro de Números 14, del versículo 33 al 34, el pueblo de Israel siempre se estaba quejando por algo. Y aún viendo todas
los milagros y los portentos que Dios hacía en el desierto, cómo les daba maná del cielo, cómo les dio agua de la peña, cómo hizo tantas cosas, le puso la columna de fuego para alumbrarlos en la noche, la nube que los cubría del sol, todas estas cosas que hoy nosotros quisiéramos ver con nuestros propios ojos, ellos lo tuvieron de frente, señores, de frente. Y aún así, siempre se estaban quejando de algo. Eran gente insatisfecha. Siempre se estaban quejando de algo. Siempre, dice la palabra, y volvió el pueblo de Israel a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. Hasta levantaron un ídolo, porque no pudieron esperar. Y levantaron su propio ídolo, un becerro de oro. Levantaron, o sea, esto es impresionante que tú tengas un Dios tan poderoso y que te muestre las evidencias de su poder y aún así no le quieras creer y te levantes tu propio ídolo. Esto es algo de decir, wow. Más sin embargo, Dios fue fiel con ellos a pesar de eso. Pero los dejó dando vuelta en el desierto por 40 años por esa consecuencia de incredulidad. Vemos ahora al personaje David. David esperó años desde que fue ungido para ser rey. Él era un muchachito cuando lo ungieron. Hasta que se convirtió en rey. Eso lo pueden buscar en el 1 de Samuel 16, del versículo 12 al 13. Y luego buscan en 2 de Samuel capítulo 5, versículo 4. Anoten todas estas citas que le estoy dando para que en su casa con calma vayan leyendo y vean con sus propios ojos lo que le estoy diciendo. Vamos al personaje de Job. Job esperó la restauración de su vida tras una gran prueba. Y eso lo pueden buscar en Job capítulo 42, versículo 10. Todos estos personajes y hay más. Pero quería traerte brevemente este mensaje en esta mañana, porque yo sé que allá afuera hay muchos esperando y el Señor te quiere dejar este mensaje para decirte: no te rindas en esperar en lo que voy a hacer. Te está dejando este mensaje el Señor. Lo que Él promete, señores, Él lo cumple. No te rindas en lo que voy a hacer. Quiero dejarte el último ejemplo, y ese ejemplo es esta servidora que les está hablando en este momento. El Señor a mí, a la edad de 12 años, y creo que ya lo he comentado múltiples de veces en otros podcasts, pero como va de acuerdo al tema, quiero volver a compartir para aquellos que quizás no lo hayan escuchado. A mi edad de 12 años, mientras estaba en una iglesita en el campo donde iba mi familia en Puerto Rico, había un servicio de ayuno y oración, y obviamente por ser niña, pues fui a la iglesia con mi abuela y mis tías para ese servicio de ayuno y oración. Tenía 12 añitos y recuerdo muy bien que yo estaba sentadita en una de las sillas ahí a mitad de congregación. Todos estaban arrodillados en diferentes áreas de la iglesia, en el altar. Cada cual, como quien dice, buscó su esquinita para orar. Y había un silencio total, todo el mundo orando por allá. De repente se levanta una hermanita, que recuerdo muy bien su nombre, la llegué a ver no hace mucho en el funeral de mi abuelita. Ella estaba allí y le testifiqué. Ella se llama Abuelda. Y esta hermanita se levantó, estaba arrodillada al pie del altar y se levantó hablando en lenguas, en el Espíritu Santo, hablando en lenguas, y vino corriendo hacia donde mí y puso su mano sobre mi cabeza
Y el Señor la usó para hablarme y profetizarme. Y decía el Señor, misionera, misionera para Venezuela. Era lo que decía, misionera, misionera para Venezuela. Y me ungió el Señor. Obviamente ahora mientras les estoy explicando esto, no simplemente me trajo una palabra profética, sino que ese acto en ese momento fue el Señor separándome y ungiéndome para ese propósito. Recuerdo muy bien que al final de todo este servicio de ayuno y oración, ya cuando estábamos en la casa, yo me quedé tan impactada. Esa palabra me impactó y marcó mi espíritu. Escucha bien. Marcó mi espíritu. Cuando Dios te da una palabra y es Él, Él pone ese sello en tu espíritu y no se va. Y te voy a explicar más adelante por qué. No se va. Esa palabra corre contigo, no importa los años, no se va. No importa lo que tú estés haciendo, no importa si estás sirviendo a Dios o te apartaste, no se va esa palabra. Y yo recuerdo que ese día, pues cuando llegué a la casa, eso me quedó, me impactó tanto que yo misma me asombré. Yo dije, yo, misionera para Venezuela. Y bueno, yo no conocía todavía mucho de todo lo que se trata de todos estos países y la geografía y todo ese lío. Entonces, en aquellos entonces no había internet, señores. Y me puse a buscar en la enciclopedia, porque aquello estaba de moda en aquellos entonces, la enciclopedia británica y toda familia tenía sus tablilleros de la enciclopedia británica. Bueno, entonces yo me metí en el cuarto mío escondidita con el libro de la enciclopedia y empecé a buscar información de Venezuela. Y recuerdo muy bien que mi abuelita de repente estaba parada al borde de la puerta ahí del cuarto, recostada, mirándome, y me dice, ¿qué tú haces? Y yo le digo, bueno, buscando información de Venezuela. Y ella, pues, obviamente también Dios lo usaba proféticamente a ella, pero parece que esa palabra a mi tía, a mi abuela, eso las dejaron como en shock, como sorprendidas. Y mi abuela me dijo, mira, Dios no es loco para mandar una niña a Venezuela. Y yo pues mi respuesta fue, sí, yo sé, pero quiero saber qué es lo que hay en Venezuela. O sea, me marcó. Bueno, ahí quedó esa palabra marcada en mí y pasaron los años, me casé, me mudé a los Estados Unidos, me casé, tuve mis hijos y llegó una temporada en mi vida donde yo me aparté del Señor y me aparté por muchos años, muchos años. Y recuerdo muy bien que a las entradas de las discotecas, cuando íbamos a ir a una discoteca y hacíamos la fila para entrar, para pagar, mis piernas temblaban porque yo sabía que yo no estaba bien delante del Señor. Y Dios me traía a memoria, esto es lo más impresionante. Estando yo en mi condición de pecado, Dios me traía a memoria esa palabra profética. Y yo misma en mi mente le decía al Señor, ¿y qué de esa palabra que tú me dijiste hace tiempo? Y que misionera para Venezuela, y mira dónde yo estoy parada. A punto de entrar a una discoteca, a beber y a deshacer. ¿Y qué de esa palabra? Imagínense cómo es que cuando Dios te marca para un propósito, te persigue. No puedes huir del propósito de Dios.
Él te persigue, esa palabra te persigue, porque yo parada al frente de la entrada de una discoteca, que Dios me venga a traer a memoria esa palabra. Y de tiempo en tiempo cualquier cosa me sorprendía y me traía nuevamente esa palabra. Miren, amigos, esa palabra se vino a cumplir 36 años después. Ustedes se fijaron en los ejemplos que les di de todos estos personajes de la Biblia y cuántos años esperaron uno y el otro. Yo esperé, o no que yo esperé, sino que corrió esa palabra conmigo hasta cumplirse 36 años después. ¿Dios habló o no habló? Hay mucha gente que si no ven esa palabra cumplirse al momento, a los días, a los meses, quizás de un añito o dos, ya rápido descartan y dicen, ese no fue Dios. Ojo, tengan mucho cuidado, porque mientras tú tengas vida, esa palabra, si fue Dios, porque sabemos que hay palabras que no son de Dios y sabemos que hay palabra de Dios fiel y verdadera que se cumple. Si fue Dios, esa palabra se cumplirá. 36 años después, ya yo había vuelto a los pies del Señor. O sea, el Señor me arrestó, me rescató. En un momento de desesperación mía que clamé a Él por una carta, Él tomó mi palabra y dijo, ahora es. Y no fue en ese instante que me llevó a Venezuela, no. Pasaron, después que vine al Señor, pasaron unos añitos que el Señor empezó a trabajar mi vida, empezó a limpiar mi vida de toda aquella cosa que yo había arrastrado del pecado del mundo. Empezó el Espíritu Santo a hacer una transformación en mi vida, para entonces cumplir lo que ya Él había establecido desde siempre, que me lo había comunicado hacía 36 años atrás, pero ya estaba establecido en su agenda desde siempre. ¡Qué maravilla es nuestro Dios! Una vez que ya el Señor me vio lista para cumplir esa palabra, en el 2010, mi primer viaje, escuchen bien, mi primer viaje ministerial, misionero, como le quieran llamar, fue Venezuela. Y lo más grande fue que cuando Dios tiene un propósito en tu vida, tú no tienes que mover puertas, tú no tienes que planificar nada. Él ya lo tiene todo preparado. Porque la gente de Venezuela, sin conocerme, empezaron a buscarme y a contactarme a través del Facebook. Ahí, eso fue cuando yo, a los comienzos de yo abrir, al tiempo de yo abrir el Facebook por primera vez, al tiempo empezaron gente a comunicarse conmigo y a pedirme consejería, a pedirme y yo empecé tú sabes, a darles palabras de Dios, y casi siempre todo era llegaba a lo mismo, gente diferente buscando consejería dentro las mujeres, dentro de sus vidas, dentro del matrimonio, consejerías de familia, consejerías de matrimonio, siempre en la misma línea de restauración para la familia. Fue ahí donde el Señor empezó a dirigir mis pasos y a formar en mí su llamado para ministrar familias en crisis, matrimonios en crisis, mujeres abusadas y todas estas cosas dentro de esa misma línea.
por lo que ya Dios venía trabajando en mí, restaurando en mí. O sea que nosotros no podemos dar lo que no hayamos experimentado primero. Entonces, ahí fue cuando yo me empecé a percatar que yo dije, volvió la palabra profética a mi mente. Y yo dije, oh, el Señor me dijo esto. Y esta gente me estaba buscando. Esta gente son los que, o sea, Dios los ponía a hablar conmigo. Dios los ponía a hablar conmigo. Ya le estaba preparando el camino. Dios los ponía a hablar conmigo. Y ahí fue donde me di cuenta y ahí fue donde el Señor ya le dio nombre al ministerio Mujer, Ministerio Internacional Mujer. Dios te hizo princesa. Y desde ahí entonces comencé mi primera conferencia para mujeres acá dentro de los Estados Unidos. Fue en febrero, creo que fue febrero 9, que fue el día del cumpleaños de mi papá, en el 2009. Recuerdo muy bien que fue un grupito pequeño de mujeres en Palm Bay, en Malabar, Florida, y fue la gloria de Dios. Ahí se desató algo sobrenatural y desde ahí comenzó el ministerio y comenzó todas estas cosas. Hasta que entonces de ahí llegué a Venezuela en el 2010. Y tuve otro viaje a Venezuela, un segundo viaje en el 2011. ¿Qué te quiero decir con esto, amigo y amiga que me escuchas en este día? Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros. Y hay momentos, tiempos, como dice el título de este podcast, tiempos de espera. Es necesario. Esos tiempos de espera son necesarios. No nos podemos mover a la carrera. Si Dios te dio una palabra, no alces vuelo corriendo porque Dios me dijo que me va a usar en esto. No quiere decir que lo tienes que hacer instantáneamente. Tienes que ser preparado en el Espíritu, preparado, entrenado por el Espíritu Santo, procesado muchas veces. Y quiero ahora culminar este podcast con esto que te estoy hablando de los tiempos de espera. 36 años para llegar a Venezuela. 36 años pasaron muchas cosas en mi vida, muchas. Cosas difíciles, cosas fuertes, lágrimas, cosas difíciles. Fue mi tiempo de entrenamiento, mi tiempo de conocer al Señor cuando finalmente vine a los pies. Yo fui criada en el Evangelio y fui bautizada con las lenguas a los 12 años también. Pero cuando uno se sale de la casa del Padre, por un tiempo todas esas cosas quedan como quien dice en stand-by, quedan como que en pausa, hasta que el Señor dice, no, ya, regresa, esto se tiene que cumplir porque yo lo determiné y yo lo voy a hacer. Y pues así como yo esperé eso, es todo ese tiempo y ocurrió y el Señor cumplió esa palabra. También durante muchos años, desde que criaba a mis niños, antes de apartarme del todo, ya yo llevaba mucho tiempo escribiendo muchos escritos que el Señor me inspiraba, que el Señor me daba. Y yo le puse su nombre a mi libreta, Tesoros del Corazón. Que hasta le hice el dibujito del corazón y con unas piedritas bien lindas. Y bueno, pero yo no tenía idea cuál era el plan de Dios con todos esos escritos. Yo no me imaginaba qué era lo que Dios iba a hacer. Pero ya Dios tenía su plan perfecto y su agenda preparada. Y no fue hasta el año pasado,
a finales del año pasado y en otras ocasiones sí le había orado esto, pero como que ya para terminar casi el año 2024, el Espíritu Santo me dio ese impulso de orar específicamente por esos escritos. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿qué tú tienes para mí en este nuevo año? ¿Qué tú tienes en tu agenda para hacer en este nuevo año? Yo llevo muchos años, bueno, desde lo del COVID ya no había salido más a ninguna iglesia a ministrar ni nada, por lo que estaba la cuestión esa del COVID, que no se podía hacer nada. Mas, sin embargo, nunca cesé de grabar mis videos en YouTube y dejar mensajitos por aquí, por allá. Pero yo le decía al Señor y yo sentía en mi espíritu que ya era el tiempo de otra vez el Señor activarme en lo que Él tenía para mí. Y le dije, Señor, llevo tantos años escribiendo todos esos escritos. Hasta los puse en un website en el internet que no están haciendo nada ahí. Están es como guardados, sentados ahí. Y también tengo ya 4 años, ya van a ser 5 años en este año. Ya llevo 4 años pintando intensamente, haciendo muchas pinturas. ¿Qué tú quieres hacer con todo esto? Amigos, todos los detalles de nuestra vida hay que preguntarle al Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer con esto? Todos nosotros de alguna manera u otra tenemos talentos, tenemos cosas que Él nos ha delegado para hacer. ¿Le has preguntado tú al Señor para qué tú me diste este talento? ¿Qué es lo que tú quieres hacer con este talento? O simplemente lo estás haciendo y lo estás manejando a tu antojo y quizás te estás dando contra la pared porque no te está funcionando, porque no te está dando provecho, porque no te está bendiciendo. Te preguntas, ¿yo para qué hago esto si no estoy sacando nada de esto, pero tengo este talento? Todas esas preguntas nos pasan por la cabeza, señores. Y yo le hice esa pregunta, Señor, ¿para qué tengo todos estos escritos y todas estas pinturas? Muéstrame qué es lo que tú quieres que yo haga. Ahí el Señor me habló al corazón bien claro y me dijo, recopila y escoge de todos los escritos, recopílalos y fórmalos en libro. Y yo desde hace tiempo sí tenía ese anhelo de hacer un libro, pero no tenía ni idea ni cómo empezar, ni cómo hacer. Hasta inclusive recuerdo claramente que cada escrito que yo subía al Facebook para compartir y mi pastor lo veía, en una ocasión yo lo recuerdo bien claro que mi pastor me dice en la iglesia después de un servicio, me dice, Giselita, escribí un libro. Escribí un libro y yo, sí, pastor, sí, le decía, sí, sí, pero yo en mi cabeza, ¿y cómo yo hago esto? ¿Y por dónde empiezo? ¿Y cómo se hace esto? ¿Y a dónde lo llevo? Y, tú sabes, todas esas cosas yo no tenía idea de cómo organizarme en esto. Pero cuando el Señor me habló ese día que le oré y me dijo, organiza todo esto, recopila todos estos escritos para hacerlo libro. Y es más, me dijo, y tiene que salir este año, o sea, el año nuevo. Tiene que salir este año. Miren, amigos, yo no soy una persona de moverme a la ligera. Primeramente, si no sé qué es lo que tengo que hacer ni cómo lo voy a hacer. Y titubeo un poquito porque me da un poquito de temor de que no me vaya a salir bien, porque si lo estoy analizando en mi mente carnal, yo me siento totalmente incapaz. Pero cuando el Señor me lo dijo y cuando el Señor me habla, yo distingo cuando es Dios y cuando es mi imaginación o es mi mente. Porque en mi mente yo no me atrevo, pero cuando Dios lo pone en mi corazón y estoy segura que es Él, yo me tiro de cabeza a hacer lo que Dios me pide porque me da
una seguridad sobrenatural que ni yo misma puedo explicar. Cuando él me dijo eso, yo sentí un gozo. Esa es la primera señal donde el Señor está en el asunto. Primero te da la paz, te da la seguridad y te da ese gozo de que algo grande y poderoso viene y que Él está en el asunto, que es el respaldo. Ese era el mismo gozo que yo sentí cuando Él me envió a Venezuela. Señores, una mujer sola, o sea, yo estoy casada, pero yo fui sola a Venezuela sin conocer a nadie, o sea, los que yo conociera por internet, por el Facebook, que cualquiera te puede echar un cuento, ven para acá y si es un loco o una loca, uno no sabe con lo que se va a encontrar, pero cuando Dios te envía, Él prepara tu agenda, Él abre el camino, Él pone los contactos perfectos, Él pone la fecha indicada perfecta y todo sale de acuerdo a su voluntad y a su propósito. No hay pérdida, no hay equivocación porque Él es perfecto. Y yo fui a Venezuela con esa seguridad. La gente me decía, pero Gisela, tú eres loca. Pero ¿cómo tú te vas a tirar a un país que nunca has ido y que no conoces a esa gente? Esa gente te dicen lo que quieran decirte por el Facebook, pero pueden ser unos locos. Pues. Y yo, no, el Señor, y fue comprobado por contactos, hablé con todos esos contactos por teléfono, fue comprobado, ministros del Señor, iglesias, yo lo comprobé después, pero yo iba con esa seguridad de que el Señor iba conmigo, me había dado instrucciones específicas de todo lo que iba a hacer, de todo lo que iba a ver, aún de los brujos que estaban pidiendo mi vida para exterminarme, pero me dijo, no temas porque yo estoy contigo. Miren, señores, esa palabra que él me dio se cumplió al pie de la letra, porque donde yo me estaba quedando, en una de las casas de uno de los pastores en Barquisimeto, en esa misma cuadra, a 2 o 3 casas más abajo, había una bruja. Sabrá Dios si esa era la bruja que él estaba hablando, que se corrió en el vecindario o algo, y como el pastor ponía el CD mío, porque era cuando saqué mi producción, ponía el CD mío bien duro, lo oían en la cuadra. ¿Quién sabe si era esa bruja? Bueno, para llegar al punto, eh, todo eso Dios lo planificó y se cumplió tal como Él me dijo. Vi todo exactamente tal como Él me dijo. Pues de esa misma manera, cuando Él me habló acerca de recopilar el libro y de prepararlo, yo sentí una seguridad, un gozo, que yo empecé a recopilar todo eso en mi computadora. Y después que lo recopilé todo, le dije al Señor, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Y ahí, pues, me contacté con un siervo amado, Pastor Antonio Florido. Eh, me dijo, me dio el contacto de la persona que le hizo su libro. Y entonces ahí fue donde yo la llamé, ya me dio todos los pormenores y de todo. Y, y yo pues me voy a contactar con usted más adelante. Y yo acá hablando con el Señor, lo que esta editorial me está ofreciendo está esplendoroso, está perfecto. Pero yo no tengo ese dinero. Lo tienes tú, Señor. Y si este proyecto tú quieres que salga, este es proyecto tuyo, tú lo harás. No sé cómo lo harás, tú lo harás. Y empecé a creerle al Señor. Empecé a creerle y no vino en ningún momento esa duda, no vino en ningún momento ese susto que no va a surgir, que no va a pasar. No, yo sentía esa seguridad, que aunque yo no tuviera ese dinero en mis manos, eso iba a suceder. Hermanos, después cuando le dije no tengo el dinero, el Señor me habló y ahí es donde me contestó acerca de las pinturas. Y me dice, haz una exposición para que saques parte del dinero para tu libro.
Y ahí hice una exposición de mis pinturas. Fue mi primera exposición que hice porque también llevaba tiempo que todo el mundo haga una exposición y yo no me atrevía porque no sabía cómo hacerlo, qué sé yo. Pues logré hacer esa exposición de las pinturas y saqué la mayor parte del dinero a través de las pinturas. Ustedes pueden ver la conexión como Dios cuando nos da ciertos talentos es para un propósito mayor de lo que nosotros imaginamos. Después que hice esa exposición, 2 días después completé lo que faltaba. Y otra cosa importante era que yo le decía al Señor, Señor, yo no quiero pagar este libro por parte. Señor, yo lo quiero pagar de un todo. Yo no quiero deber nada. A mí me habían dado un deadline de cuando terminar el plazo de pagar. Me habían dado la oportunidad de pagar una primera parte y después otra parte. Pero yo estaba decidida que ese dinero completo lo iba a dar de una. Y le dije al Señor, Señor, la fecha final es el 15 de febrero. Señor, si es tu voluntad, dame ese dinero antes del 15. Miren, señores, el Señor me dio el dinero 10 días antes del 15. Dios es real. Y por eso es que yo les sirvo y por eso es que yo le amo y por eso es que yo les hablo a ustedes con esta pasión y por eso es que yo quiero meterme dentro de sus corazones y dentro de su mente para que vean y entiendan que Dios contesta, que Dios escucha, que Dios es real, que Él nos ama. Y saben, la mayor noticia que les tengo en este momento, sobre todo para todos ustedes los que están fuera de los Estados Unidos. Esto va a ser un gozo para ustedes y espero que sean partícipes de este regalo del cielo. Este libro ya está hecho. Este libro ya comienza a circular a partir de mañana en adelante en las plataformas del Internet. En Amazon, Barnes Noble, y para los que están fuera de los Estados Unidos, hay una plataforma que es a nivel global donde ustedes lo pueden adquirir y disfrutar este testimonio y este libro tan maravilloso que se llama Tesoros del Corazón, donde usted va a tener un viaje maravilloso espiritual en cada capítulo. Cada capítulo va a ser un descubrimiento para usted de la maravilla de lo que es Dios a través de mis vivencias, a través de alegoría, a través de poesías que son como proféticas, a través de mensajes. Esto va a ser una bendición que va a llegar a todos estos lugares porque Dios, cuando habla, cumple su palabra. Y quería compartir con esto en esta mañana, no importa el tiempo que pase. Yo esperé muchos años para ir a Venezuela, pero también esperé muchos años para poder sacar un libro. Era el tiempo de Dios este momento. Quizás en otro momento no iba a ser como posible o no iba a salir tan bien. Era este momento. Porque este tiempo es el tiempo que Dios ha marcado para alcanzar tu vida. A todo aquel que me escucha, no desaproveches este regalo, tesoros del corazón que el Señor está enviando a todo aquel que me escucha. Tan pronto mañana yo comience a traer la promoción a través de los medios de Facebook y de Instagram y de YouTube. Ustedes den una semanita más o menos para entonces buscar
en las plataformas donde ustedes saben que pueden comprar libros y ahí van a encontrar Tesoros del Corazón. Va a estar en 3 formatos. Va a estar en digital para el que le gusta leer desde su computadora o su Kindle. Va a estar en el paperback, que es la carpeta suave, y va a estar en el hardcover, que es la carpeta dura. 3 formatos. O sea, nadie se puede escapar de este regalo tan maravilloso. Así que les doy desde ya las gracias por ir a adquirir este precioso regalo que también puede regalarle a otra persona que necesita entender y ver la esperanza que hay en nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que se sienten que Dios los ha olvidado, aquellos que llevan años esperando un milagro, que llevan esperando que se cumpla una palabra que Dios les haya dado. Este es el libro que tú debes de leer para que veas todos los ejemplos y vivencias y cosas que Dios ha hecho en mi vida. Si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo, porque Él tiene tesoros escondidos en los corazones de todos nosotros. Solamente te resta a ti disponerte en sus manos para que Él saque a la luz lo que Él ha depositado en ti. Te dejo con este mensaje. Dios te bendiga, Dios te guarde. Aquí te deja tu hermana y amiga en Cristo, Gisela Movilla, desde Joyas del Corazón. Hasta la próxima.